Saludo a la candidata a la presidencia de la República, Ingrid Betancourt, en la W. Candidata, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo muy especial a todos ustedes y a toda la mesa, a la audiencia. Mil gracias por esta llamada. Esta mañana conocimos el concepto del Ministerio del Interior. Hablamos con Humberto de la Calle, que está pues en una sin salida. Él pues está inscrito por su partido en esa lista del Congreso y él únicamente puede apoyar su candidatura. Así usted lo deje en libertad, él no puede apoyar a nadie más porque su grupo político tiene un candidato, o mejor, tiene a una candidata que es usted. ¿Usted ha pensado en cómo se puede salir de este lío en que quedó inmerso el doctor de la Calle sin quererlo? Bueno, primero decirle a Humberto de la Calle y volverlo a decir y reexpresarle mi cariño personal y mi voluntad, obviamente, de que él esté tranquilo. Esta es obviamente una situación difícil para él. Sin embargo, también recordar que esta situación se da por la decisión que él tomó y que tomó la coalición de Centro Esperanza en su momento. Nosotros habíamos firmado un acuerdo en que la coalición se iba a blindar contra las maquinarias y en un momento dado, a pesar de que ellos mismos fueron los que sonaron las alarmas y me solicitaron realmente reaccionar frente al hecho de la llegada de Alejandro Gaviria con apoyos que no correspondían a lo que se había pactado. Ellos deciden simplemente aceptar esto con la teoría de que de aquí para atrás se puede aceptar y que de aquí para adelante no se va a aceptar. Yo decido retirarme de la coalición porque uno no puede quedar como a mitad de camino. Yo considero que lo que uno dice uno lo tiene que hacer. Y a partir de ahí pues vemos esta situación que ellos, tanto Humberto de la Calle como todos los demás miembros de la coalición, conocían perfectamente. Doña Ingrid, ¿me escucha? Candidata, vamos a remarcarle. Pero esto no es el WhatsApp, eso es otra cosa, Alberto, esto es una chuzada mayor. Sí es. Pues yo creo que es el despertador. ¿Que se le metió el despertador con las campanitas del grande, de Mickey Mouse? Sí. La alarma del teléfono, ¿no? Interruptus la llamada. Sí, la alarma. Óigame, Alberto, el periódico El País de Madrid siempre tiene el personaje del día en la contracarátula del periódico. La contracarátula hoy es María Jimena Duzán. Ajá. Aspiro a que no me maten, con eso estoy contenta. Colombia es una mafiocracia. El narco creó las élites que ahora controlan el país. Hasta hace poco ser de izquierda era como ser lesbiana. La misma crítica feroz. Le hacen un merecido homenaje, un merecido perfil a María Jimena, nuestra compañera, y una entrevista muy interesante. Esta es la W. Candidata, usted nos dijo al comienzo de esta respuesta que primero quería expresar el cariño por Humberto de la Calle y luego nos contó pues lo que ya sabemos, las razones que le apartaron a usted de seguir en una coalición que iba en contra de sus principios. Y contra eso usted no puede dar su brazo a torcer porque ha sido su lucha de toda la vida. Y cuando usted comenzó a ver que eso se estaba llenando de políticos que no eran precisamente para usted presentables, usted huyó. Pero se cargó a Humberto. Y la primera pregunta, la primera respuesta tiene que ver con el cariño. Si usted le tiene tanto cariño y respeto a Humberto de la Calle, ¿por qué no ha hablado con él? ¿Por qué él tiene que mandarle una carta y ustedes no hablan? Es que nos dicen que las comunicaciones están suspendidas. ¿Por qué no habla con Humberto de la Calle si le tiene cariño?
Julio, yo recibí una carta ayer a las 10 de la noche de Humberto de la Calle, que es la carta, me imagino que ustedes conocieron. Él nunca me ha llamado a hablar de esto últimamente. Quiero decirles que el cariño por Humberto es tan grande que en la sede, la oficina de él que se le asignó en la sede en un principio sigue llamándose la oficina de Humberto, y cuando nos reunimos decimos vamos a la oficina de Humberto. Es decir, lo que quiero decir con esto es que por mi lado, brazos abiertos, es decir, yo lo que digo es lo que hago. Él no me ha llamado últimamente. Esto lo sabíamos, de verdad. Esto nos reunimos varias veces con Humberto, le propuse varias soluciones. Una era esta resolución que pueda sacar el partido Verde Oxígeno para dejarlo en libertad. Obviamente los abogados expresaron que ya había jurisprudencia en ese sentido y que eso no era conducente. Hubo en su momento también la posibilidad de que él, es decir, que le retiráramos el aval de Oxígeno y que él pudiera tener el aval de otro partido de la coalición. Eso fue una propuesta que yo le hice, él no quiso aceptarla. No sé qué más yo puedo hacer. El caso es que yo creo que aquí en política uno tiene que asumir sus responsabilidades. Estos son hombres maduros que conocen la ley, sabían las reglas de juego. Cuando ellos tomaron esas decisiones, ellos sabían que esto implicaba, obviamente, una serie de efectos en cadena, y uno de estos era el que estamos viendo hoy para Humberto. Él más que nadie, como buen constitucionalista que es, sabía que esto era algo que era una realidad, y sin embargo, en el momento en que se tomó la decisión de dejar que Alejandro Gaviria entrara con estas maquinarias y deshiciera la coherencia de la coalición, y por lo tanto que yo saliera, y que el partido, porque esto fue una decisión del Partido Verde Oxígeno, y que el partido saliera de la coalición, todo esto lo tenían evaluado. Entonces, yo puedo hacer todo lo posible desde mi lado, pero ellos tienen que asumir sus responsabilidades. Candidata, por supuesto que usted pues se tiene que tomar el tiempo para responder una carta que le llega a las 10 de la noche, ni más faltaba. Pero le insisto, ¿cuándo fue la última vez que Humberto de la Calle la llamó y usted le contestó la llamada? ¿Eso cuándo pasó? ¿La última vez? Bueno, nosotros nos vimos hace, yo diría, unos 15 días, creo, a ver, es decir, nos reunimos en la sede porque necesitamos mirar todo lo que eran las cuentas de campañas de ellos, que obviamente transitan por el Partido Verde Oxígeno. Después de esto, yo estuve firmando todos los papeles que él requería para sus donaciones. Mire, mayor colaboración imposible, y por parte de todo el partido. Es decir, todos hemos estado inmediatamente, además porque realmente, genuinamente queremos a Humberto de la Calle. Es decir, hemos estado como soldados apoyándolo a él en todo lo que él ha requerido, y vamos a seguir haciéndolo. Nosotros hemos recibido por otros lados, sí, han habido recursos contra otros candidatos de la coalición provenientes de Compromiso Ciudadano, que también los avalamos a todos sin pedir nada a cambio. Es decir, simplemente los avalamos digamos, solidaridad con un grupo de ciudadanos que sabemos que no tienen maquinaria, que no tenían partido, que eran candidatos buenos para el país. Y en algún momento hemos visto que los están impugnando por doble militancia. Esos son situaciones que veníamos venir, y lo hablamos mucho con Humberto. Entonces él se reía y decía, es que los que me van a impugnar van a ser los de la propia coalición, porque si yo salgo, pues otros suben. Esa es una realidad muy cruel de la política, pero bueno, lo que tenemos que hacer hoy en día, yo creo, responsablemente con el país, es primero que Humberto tenga mucho cuidado en las declaraciones que da, de manera que nadie lo puede impugnar. Eso es algo muy importante. Obviamente yo no estoy pidiendo que él se suba a una tarima conmigo o que haga campaña para mí, pero no es cierto que en algún momento una unión de todas estas fuerzas de centro nos lleven a estar juntos y que él termine subiéndose en una tarima conmigo, y me encantaría. Y vamos a ver. Candidata,
Pues a propósito, el senador electo Humberto de la Calle le ha pedido a usted posponer su aspiración presidencial y prácticamente sumarse a la campaña de Sergio Fajardo, pero ahora, en primera vuelta, ¿qué responder? Eso no va a suceder. Es decir, aquí hay una responsabilidad, más del cariño o más allá del cariño que tengo por Humberto, está mi responsabilidad con el país. Cuando yo tomo la decisión de venir a Colombia para sumarme a la coalición, lo hago por Colombia. Es decir, porque siento que Colombia tiene en este momento la posibilidad histórica de derrotar las maquinarias. Esa es mi razón de estar acá. Cuando ellos deciden no cumplir con, digamos, el eje central de la coalición, yo me aparto de la coalición, dejándolos a ellos en su libre albedrío, de ellos tomar sus decisiones y obviamente asumir la responsabilidad de sus decisiones, de su responsabilidad que tienen que asumir frente a los resultados del 13 de marzo. Sí. Es que fue una paliza lo que le dieron a la coalición de Centro Esperanza, paliza que le dio el electorado, obviamente por la incoherencia frente a las maquinarias y por las peleas internas. Ahora, lo que yo sí creo es que este no es el momento de seguir mirando para los lados. Cada uno de nosotros se tiene que concentrar en su propósito y consolidar su opción. Y el que mejor la consolide tiene que convocar a los demás a que se unan. Pero esto no es armando peleas para los lados y entre los miembros del centro. Yo creo que en esto tiene que haber también una estrategia política, una responsabilidad y una madurez con el país. Entonces, sinceramente, me parece a mí un poquito, liviano, si se quiere, la posición de decir para que yo no pierda ni doble militancia, o para que no me acusen de doble militancia, entonces que Ingrid Betancourt se retire de su aspiración presidencial. Es decir, el país necesita tener opciones. Y a mí me parece realmente, poco serio que es decir, tratar de solucionar un problema con algo que está desproporcionado. Sí, candidata, pero usted ha dicho en varias oportunidades que el centro pues debió estar unido para esta contienda electoral y también su problema pues era con Alejandro Gaviria, que no quedó como el candidato de la coalición, quedó Sergio Fajardo, y él estuvo ya conversando con el ingeniero Rodolfo Hernández. Usted ha dicho que con el ingeniero podría sentarse y no, tendría problema porque no lo identifica como una persona que hace parte de las maquinarias. ¿Por qué no sentarse a conversar los tres en este momento antes de la primera vuelta para que llegue un centro unido a esa contienda electoral? Yo ya me senté con Sergio Fajardo, lo hice el día siguiente de las elecciones. Obviamente yo sé que para Sergio era un momento muy, muy difícil porque los resultados pues obviamente eran un castigo difícil de asumir, pero lo que yo sí le dije a él en ese momento, independiente digamos de la incomodidad que yo sentía, era que en algún momento teníamos que pensar en que el centro se pudiera unir. Y ese ha sido es decir, yo en eso no tengo ningún problema. Repito lo que he dicho siempre, yo creo que Colombia se tiene que unir de una manera diferente. Aquí no se trata de unir en función de izquierda o derecha, ni de dividir en función de izquierda y derecha. Yo no tengo ningún problema ideológico con nadie. A mí me parece que el problema ideológico para Colombia no es un problema hoy. Hay programas de izquierda que son buenos, hay programas de derechas que son buenos. El tema es que el real enemigo hoy en día para que Colombia funcione, para que el Estado pueda cumplirle y lograr ser realmente una fuerza de apalancamiento para el progreso del país, es lograr desactivar las maquinarias, es decir, el fraude electoral que lleva a que el Congreso quede en manos de personas que llegan a robar, a saquear y que llegan a, instalar una red de impunidad que los proteja. Eso es lo que tenemos que acabar. Entonces, la unión, que para mí es importante, es entre los que quieren acabar con ese sistema de corrupción y los que quieren seguir beneficiándose de ese sistema de corrupción. Entonces, por eso es que yo estoy en el centro, porque siento que el centro es esa opción que no es ideológica, que sí es programática, que tiene visión de país, y eso es lo que yo estoy defendiendo. Y ahí las puertas están abiertas para que nos unamos con muchas fuerzas, no solamente las de centro. Hay otras fuerzas de diferentes ideologías que tampoco comulgan con la corrupción, y esa es la unión que tenemos que proponerle a Colombia.
Candidata, pero ¿usted sí cree que con todos esos votos que alcanzaron Gustavo Petro y Francia Márquez en la consulta del 13 de marzo, el centro podría llegar a la presidencia llegando divididos a esa primera vuelta presidencial? Yo creo que divididos va a ser muy difícil, yo creo que unidos sí, esa unión se tiene que ir pactando en función de las realidades políticas, no en función del querer o el sentimiento de superioridad o de derecho adquirido por los unos y por los otros. Aquí no hay derechos adquiridos, aquí es una contienda en franca lid con la opinión que tiene que decidir cómo quiere que nosotros nos organicemos, es la opinión la que tiene que dar, digamos, esos parámetros de unión. Así que yo siento que el camino está abierto. Tenemos que recordar que 1/3 de los colombianos todavía no han decidido por qué votar. Hay un voto en blanco muy consolidado que también tenemos que ir a rescatar. Aquí en Colombia hay mucha gente que no le come cuento, que no cree en la política, y tenemos que ser capaces de convocar a esa Colombia que está desencantada de volver a ver siempre lo mismo. Y es que la verdad, si uno mira lo que está pasando, izquierda y derecha, Petro y Fico, pues por más de que uno pueda tener simpatías personales por cada uno, la verdad es que por un lado nos vuelven a montar en un sistema por el lado de Fico con los mismos que han sido el problema de Colombia, es decir, estas maquinarias, la de Alex Char, la de Dylan Francisco Toro, es decir, otras maquinarias que están ahí que han sido parte del problema, y por el lado de Petro la misma cosa. Es decir, las maquinarias hoy están divididas entre los unos y los otros, entre izquierda y derecha, y ahí se están acomodando, y ahí sinceramente se acomodan sin ninguna racionalidad ideológica tampoco. Llega gente de la derecha a apoyar a Petro, llega gente muy comprometida con hechos de corrupción, personas que adicionalmente ellos siguen amparando y que están cuestionados con indagaciones de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el viejo país también es el país de esa izquierda que no ha sabido venderle al país un método diferente, sino el mismo, para llegar a hacer lo mismo. Y si queremos cambiar, pues no podemos seguir haciendo lo mismo. Ese es el tema fundamental, es un tema de método, es un tema de cómo vamos a lograr llegar al poder sin tener que pactar con aquellos que compran votos, amarran votos, para luego después cobrarse por la vía de los contratos, quitándole, por ejemplo, los alimentos escolares a nuestros niños, que eso está por todo el país están robando los PAE, y eso es corrupción, y eso está afectando la posibilidad de que nuestros jóvenes, pues los niños de hoy sean jóvenes con capacidades cognitivas, intelectuales, que nos permitan enfrentar el tercer milenio. Esto es grave, la corrupción es grave y no podemos seguir acomodándonos. Entonces esta es la lucha que estoy dando. Sí, pues candidata presidencial Ingrid Betancourt, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y le deseamos muchos éxitos en esa campaña. Bueno, mil gracias a todos, un abrazo a toda la audiencia.